Bueno, empiezo con este título que dice unión de subespacios. Agarré el subespacio S, que es una recta generada por el 1 menos 1, y un subespacio T, que es la recta generada por el 1, 1. Dibujé a S y a T. Y si yo quisiera decir quién es la unión es el conjunto rojo. ¿Alguien se acuerda de ese dibujo? ¿Qué dijimos cuando nos tocó en la práctica 4 este dibujo? ¿Nadie se acuerda que ayer nos haya aparecido esto? Es el Uy. doble. O sea, es cuando tenías los dos barritas por cada lado. Ah, como norma. Porque Era... era siempre los positivos y los negativos. em, Decís algo, Jano, que está más o menos bien, que es que lo vimos en un ejercicio del principio de la práctica 4 que tenía módulos. Era un módulo igualado a otro módulo. Cuando teníamos esa ecuación nos apareció ese gráfico aquella vez. Nos estábamos preguntando si estos conjuntos eran subespacios o no eran subespacios. Y cuando graficamos aquella vez el conjunto, nos quedó esta cruz y lo que dijimos es no es un subespacio. Así que lo escribo acá. No es un subespacio. Si se fijan en lo que hicimos la clase pasada yo empecé, creo que no fue el principio de la clase, pero lo primero que dije es la intersección se define de tal manera, cuando agarrás dos subespacios y calculás la intersección también es un subespacio. Ahora yo quisiera hacer lo mismo, por eso empecé así, y digo quisiera agarrar la unión y ver si es un subespacio, pero el primer ejemplo que hago ya me sale que no es un subespacio. ¿Alguien se acuerda por qué no era un subespacio? ¿Qué era lo que no se cumplía? ¿Qué es lo que no se cumple? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan que la definición de subespacio es que el cero pertenezca? Eso se cumple. Que si yo agarro un vector y le calculo un múltiplo, el múltiplo tiene que estar adentro del conjunto. Y eso se cumple también. No, Lo que no no se... son múltiplos. Si vos agarrás un vector que está en el conjunto, sus múltiplos tienen que estar también. Y en este caso se cumple. Vos agarras, por ejemplo, esta flechita azul, todos sus múltiplos caen sobre esta línea de un lado o del otro. Así que sí, yo cuando calcule los múltiplos van a estar. El problema está en que si yo agarro un vector de cada una de las líneas y lo sumo, el resultado de la suma cae por acá afuera. Entonces, agarramos a alguien que pertenece a la unión, vamos a ponerle U, otra cosa que pertenece a la unión, y cuando lo sumo, cae afuera. Entonces, U y B pertenecen a S unión T, pero U más B no pertenece a S unión T. Esa es la razón por la cual no es un subespacio. Eh, Así que no vamos a poder trabajar con unión en la práctica 4. La unión no nos va a gustar porque queremos que sea un subespacio, queremos que se mantenga en el mundo este, que hacer esta operación sea cerrada para los subespacios, que cuando yo haga la operación siga consiguiendo un subespacio. Eso que pasaba con la recta, con la unión, con la intersección, ahora no pasa más. Así que ya no me acuerdo qué hice acá. Tenemos la, no. Así que vamos a definir la suma. Entonces la suma, esperen que acá hice algo raro. Ahí está. Ya me parecía. La suma de subespacios es esto. Yo como primer definición pongo la suma de conjuntos, que es esto que está acá. Defino el conjunto A más B, que son los X, tal que X es alguien de A más alguien de B, ¿ven? A minúscula pertenece al conjunto A, B minúscula pertenece al conjunto B. Entonces agarro un elemento de A, agarro un elemento de B y lo sumo. Y eso me da el conjunto nuevo. Una vez que tenemos esto, pongo la propiedad que dice que si vos agarras dos subespacios y calculás la suma, el resultado de esa también es un subespacio.
Y esto es lo que arregla el problema que teníamos en la unión, porque cuando yo hacía U más B, eso no pertenecía. Entonces ahora me estoy definiendo un conjunto que es exactamente calcular las sumas. Así que va a estar incluida la unión. Así que vamos a hacer un primer ejemplo para trabajar con S y T, dos subespacios, y vamos a hallar quién es el nuevo subespacio S más T. ¿Está bien eso? Sí. Ahí va. Entonces, voy a bajar hasta acá y uso la definición. X pertenece a S más T si y solo si X se puede escribir como alguien de S más alguien de T. Ese sería un vector que está en el subespacio S más T. Se escribe como algún vectorcito de S más algún vectorcito de T. Ahora, en nuestro ejemplo, ¿quién es algún vectorcito de S? Una combinación lineal de los dos generadores. Así que pongo alfa por el 1, 2, 3, 4 más beta por el 0, 1, 2, 0. Eso sería el S. Y ahora tengo que poner alguien de T. ¿Y quién es alguien de T? Algún múltiplo del único generador que tiene. Así que pongo gamma por el 1, menos 1, 0, 0. Así que es como que junté las dos combinaciones lineales. Y lo que podemos ver entonces es que el vector X que está en S más T es una combinación lineal de estos tres generadores. Así que S más T es el generado por los tres vectores 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 0 y 1, menos 1, 0, 0. Entonces lo pongo como observación. Esta es nuestra primera propiedad. La voy a escribir. Lo que pasó recién es lo que nos va a suceder en general. Para conseguir generadores de S más T, juntamos los generadores de S y los de T. Entonces lo que pueden ver que nos quedó acá arriba es eso. ¿Quiénes son los generadores de S más T? Acá tengo generadores de S y acá tengo generadores de T. Así que esto es S más T. En un ratito me voy a preguntar si esos generadores que me quedaron ahí son LI o no. En un ratito. En la parte del B dice mostrar que el vector 3 menos 1, 1, 4 pertenece a S más T. 3 menos 1, 1, 4 pertenece a S más T. ¿Cómo se hace para ver si el vector pertenece a S más T? Acá tenemos dos caminos. El primer camino es, ya tenemos los generadores de S más T. Entonces, el 3 menos 1, 1, 4 tiene que ser combinación lineal de esos cuatro vectores. 3 menos 1, 1, 4 tiene que ser alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero. O sea que en realidad lo que debería decir es tienen que existir alfa, beta y gamma. Lo voy a poner acá, deben existir alfa, beta y gamma pertenecientes a los reales, tal que se cumpla eso. El 3 menos 1, 1, 4 sea combinación lineal de esos tres vectores. Y para saber si existen esos alfa, beta y gamma, hay que agarrar el sistema que se fabrica con esa ecuación y ver si da compatible o no. Porque dice, ¿vieron? La pregunta es si existen alfa, beta y gamma. Bueno, acá tengo la resolución de esa cuenta. Da esto. Podemos comparar, ¿ven? Acá tengo este primer generador, está acá. Este segundo generador está acá. Y el generador de T está acá. Y me estoy fijando si el 3 menos 1, 1, 4 pertenece. Entonces ya triangulé el sistema, lo traje triangulado.
se me fue una fila y me queda que el sistema es compatible determinado. Entonces la pregunta es, ¿existen los alfa, beta y gamma? La respuesta es que sí. Por lo tanto, 3 menos 1, 1, 4 pertenece a S más T. Acabamos de comprobarlo al modo primer clase de la práctica 4. Cuando estábamos trabajando con subespacios y aprendimos que se podían escribir como en generadores y en ecuaciones, dijimos, para saber si un vector pertenece a un subespacio dado por generadores, armábamos este sistema y nos fijábamos si era compatible. Pero yo quisiera que ahora demos un paso más y usemos la definición de S más T. Si un vector pertenece a S más T, se tiene que escribir como alguien de S, acá lo tengo escrito. Ese vector se tiene que escribir como alguien de S más alguien de T. Entonces me voy a robar esta cuenta que está acá. Básicamente una combinación entre ambos. Sí, yo quiero armar la combinación ahora. Entonces quiero llegar a la combinación. Para eso vamos a despejar quiénes son el alfa, beta y gamma. De acá me sale que gamma vale 2. Si lo reemplazo arriba, gamma en la segunda ecuación, me queda que beta menos 3 gamma es igual a menos 7. Entonces beta vale menos 1. Y ahora gamma en la primera ecuación me queda alfa más gamma igual a 3. Entonces alfa vale 1. Así que reemplazando en este renglón que tenemos acá, yo en el donde dice alfa pongo el 1, donde dice beta pongo menos 1 y donde dice gamma pongo 2. Entonces me queda 1 menos 1 más 2. ¿Está bien? Esta cuenta nos tiene que dar, según lo que dice la triangulación, 3 menos 1, 1, 4. Miramos la primera coordenada. 1 más 2 es 3. Después acá me queda 2 menos 1, 1, menos 2 es menos 1, y así siguiendo podemos verificar que esa combinación lineal esté bien y nos dé 3 menos 1, 1, 4. Pero la clave acá es que nuestro objetivo es escribirlo como alguien de S más alguien de T. Pero estos dos generadores eran de S, así que vamos a poner así. Este pertenece a S, este pertenece a S, así que todo esto pertenece a S, si pongo un paréntesis acá. Y este vectorcito pertenece a T, cuando lo multiplico por 2, pertenece a T. Entonces ahora resolviendo las cuentas del paréntesis verde, lo que me queda es un vector que es el 1, 1, 1, 4, que pertenece a S, y después me queda el 2, menos 2, 0, 0, que pertenece a T. Logramos escribir al 3 menos 1, 1, 4 como alguien de S más alguien de T. ¿Está bien? Entonces, ¿era necesario hacer esto? No, ya sabíamos que el vector pertenece a S más T. Solo que ahora lo vimos pensando el conjunto S más T, como nos decía la definición, como la suma de vectores de los distintos subespacios. ¿Hasta ahí vamos bien? Nadie dice nada. Quiero saber la dimensión de S más T. Último paso. Entonces, S más T tiene estos tres generadores. ¿Qué dimensión podría tener? ¿Qué opciones reales hay acá? En base 3, si esos tres vectores son LI, o 4. no. Si los tres vectores que están ahí no fueran LI, podría ser que sean LD. Si fueran LD, quiere decir que hay que tirar algún vector como vimos en la clase pasada. Entonces, si tiráramos alguno, imagínense esto. Supónganse que tiro este. Me quedan dos. Estos dos vectores pueden ser LD y no, porque no son múltiplos. Así que mínimo 2 me van a quedar. Así que las dimensiones de S más T pueden ser 2 y 3. Entonces, ahora pongo C. Vuelvo a escribir. Para ver la O sea, que se dimensión. puede decir de que T está incluida en S en caso de que sea combinación lineal del tercer vector. Sí, en ese caso sería así. Sí.
Miren, si yo quiero ver que estos tres vectores que están acá son LI o LD, los tengo que poner en las columnas y del otro lado poner ceros. Así que es el sistema homogéneo asociado a este. Ahora, si yo en vez de tener 3 menos 1, 1, 4, tengo todos ceros, seguimos la triangulación y me va a quedar también un sistema compatible determinado. También será sistema compatible determinado, por lo tanto, los tres vectores son LI. Así que son LI, así que la dimensión de S más T es 3. Dimensión de S más T igual a 3. Bien. No tuvimos que hacer ninguna cuenta porque solamente imaginamos que de este lado había ceros, así que la cuenta anterior que hicimos de casualidad no sirvió. Vamos a hacer un ejemplo más ahora. Ahora el enunciado dice hallar la base mágica de S más T. Y eso es porque la base mágica es una cosa que es, lo voy a escribir acá, es una base de S más T que contiene bases de S y T. Yo le digo así base mágica porque es una base que nos va a ser muy importante para nuestra materia y porque la vamos a necesitar mucho, y como es medio largo decir una base de S más T que contenga una base de S y una base de T, ya le ponemos ese nombre. Y fíjense que atrás conseguimos eso, aunque no lo escribimos, porque acá arriba teníamos generadores de S más T. Y ahora sabemos que esos generadores son LI, entonces forman una base. Entonces podríamos decir esto. Cambio los piquitos estos de generadores por base. Base de S más T. Así que acá arreglo la anotación y pongo la anotación de base. Pongo base de S más T. Y entonces esto es la base mágica, porque estos dos vectores que generan S son dos y no son múltiplos, son una base de S. Este es el único vector que genera T. Como es un solo vector y es no nulo, es LI, entonces también es una base. Entonces ahí tengo una base de S más T, donde adentro tiene esto y esto. ¿Está? Entonces eso es lo que le decimos base mágica. Pero vamos a ver cuáles son las dificultades para conseguir la base mágica en este ejemplo, que es un poquito más complicado. Es un poco más complicado, pero a la vez es un ejercicio de la práctica 1 lo que vamos a hacer. Así que por eso va a estar bueno. Para el 1A entonces tenemos 4 pasos. Estos 4 pasos están acá, miren. La clase pasada fue importante aprender esto de extender una base de S a una base de H y tenía estos pasos. Ahora acá tenemos definida la intersección, la suma, y esto es lo que vamos a hacer ahora. Cómo conseguir la base mágica de S más T. Y estos son los pasos que voy a hacer ahora. ¿Está bien? Así que acá les muestro que queda en el resumen, porque esto que vamos a hacer es muy importante. Entonces, primer paso, hallar una base de S intersección T. Y ahora, ¿por qué les decía que este ejercicio, a pesar de que son 4 pasos que pueden llegar a ser largos, en este caso van a ser rápidos? Porque estamos trabajando en R3, así que podemos pensar que estamos en la práctica 1, y S y T son 2 planos. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos la intersección de esos 2 subespacios? ¿Qué aprendimos la clase pasada? Buscar un elemento, conjunto de elementos que pertenezca a ambos. Sí, pero está bien lo que decís. Estás aceptando ir por el camino que está planteado en el enunciado, que es tenés los 2 subespacios dados por generadores, igualar un vector genérico de S con un vector genérico de T. Yo les dije que eso se puede hacer y les mostré cómo se hacía, pero también les Te dije convenía es lo pasar que, unas ecuaciones, creo, ¿no? claro, yo subjetivamente propongo pasar una ecuaciones, aunque se puede hacer de la otra manera.
Entonces, para facilidad, voy a decir paso S a ecuaciones. Y fíjense que para conseguir el vector normal, acá robo de la práctica 1. O sea, estoy usando teoría de la práctica 1. La normal es el producto vectorial de las dos direcciones de la recta. Y esos dos generadores son los vectores directores. Si ustedes hacen esa cuenta, me parece que les va a quedar 0,03. O sea que esa va a ser la normal del plano. O sea que el plano S va a ser 0x más 0y más 3z igual a 0. Bueno, como estamos en la práctica 4, solo por tradición le voy a poner x3. Y bueno, ese 3 que está ahí puedo dividir por 3 en ambos lados y me queda este plano. Entonces, esta es la ecuación del plano. Fíjense que los dos vectores directores son vectores que tienen coordenadas z igual a 0. Quiere decir que son dos vectores que están apoyados acá en el plano del piso. Entonces el plano que generan es el plano del piso, por eso me queda z igual a 0 o x3 igual a 0. Así que bueno, puse este ejercicio fácil y en las cuentas para que veamos bien el procedimiento este de los 4 pasos. Entonces, ¿tenemos la base de esa intersección T? No, todavía no. Tenemos solamente ese pasado de ecuaciones. Ahora hacemos la intersección. Entonces sigo por acá. Agarro un X que pertenece al que tengo en generadores. X pertenece a T. No tengo escrita esta cuenta, ¿no? Yo había escrito la cuenta para ni siquiera hacerla. Me la voy a robar. Ahí está calculada la intersección. Agarré un X que pertenece a T. Esperen que lo pongo arriba así se ve el enunciado. Tengo estos dos generadores. Entonces agarro X que pertenece a T. Es combinación lineal de los dos generadores. Acá está mi vector genérico de T. Es este. Ahora ese vector genérico de T, reemplazo el vector genérico de T en la ecuación de S. La ecuación de S es que la tercera coordenada valga 0, o sea que esto valga 0. Y de ahí saco que alfa tiene que ser igual a beta. Ese alfa que saqué, alfa tiene que ser beta, lo vuelvo a meter acá arriba. Entonces el vector de la intersección va a ser el que tenga esta forma y además tenga incluida esta condición. Entonces cuando reemplazo alfa igual a beta me queda 3 beta, 0. Ven acá, 3 beta, 0. Saco el beta para afuera. El 330 sería el generador de la intersección. Una vez que tengo eso, digo, listo, la intersección es el generado por 330. Me quedo con un múltiplo para simplificar un poco las cuentas. Así que el generador termina siendo 110. Y lo que había puesto en el primer paso es, yo quiero una base de la intersección. Entonces miro ese generador y digo, es uno solo. No nulo, por lo tanto LI. Así que tenemos una base de esa intersección T. La base de esa intersección T es el 110. El segundo paso es hallar base de S que contenga base de esa intersección T. O podría decirse extender base de esa intersección T a base de S. Y lo que vimos la clase pasada, lo traigo acá, es que para poder hacer esto, para poder extender la base de un subespacio a una base de otro, se tenía que cumplir esto, que S esté incluido en H. Porque si eso no se cumplía, entonces este procedimiento era imposible. Entonces ahora queremos extender la base de la intersección a una base de S. Entonces para eso necesito que esto esté incluido dentro de esto. Que esa intersección T esté adentro de S. Pero eso se cumple siempre. Es una propiedad de la intersección que vimos la clase pasada. Así que se va a poder hacer este paso. ¿Cómo se hacía? Agarramos el vector de la intersección. Voy a poner acá un S intersección T. Y extendemos con alguna base de S que tengamos. Fíjense que S es el generado por estos dos vectores que son dos y no son múltiplos. Así que son LI. Así que me forman una base de S. Entonces acá me los copio. Ya me los olvidé. 100 y 230.
1, 0, 0 y 2, 3, 0. Y la pregunta es, de esos tres, yo necesito quedarme con 2. ¿Por qué necesito quedarme con 2? Porque yo quiero conseguir una base de S, y S tiene dimensión 2. Entonces quiero que esté este que está acá, y la pregunta es cuál de estos dos puedo elegir para que los tres sean LI. Entonces ahora voy a escalonar para hacer esa cuenta, aunque en realidad no es necesario escalonar. Yo voy a hacer, vamos a escribir en azul. Voy a hacer fila 2 menos fila 1 en la fila 2. Fíjense que la última fila ya se fue. Me queda 1, 1, 2, 0. Y después me queda 0. Estoy restando, así que me queda menos 1, 1 y 0. Ahí terminamos. Y está escalonado. Y está escalonado quiere decir que es compatible indeterminado y que son LD. Pero no es lo que estamos viendo ahora. Así que esto lo tacho. La pregunta es, tengo la primera columna azul. ¿Cuál de estas dos puedo elegir para que esas dos columnas sean LI? Entonces ahora imagínense que yo tacho esta columna. Y me pregunto, ¿estos dos vectores son LI? Terminamos de escalonar. Ignorando esta columna me queda sistema compatible determinado. Así que son LI. Así que se puede elegir ese. Entonces, este sirve. Sirve porque le quedó el valor principal. Ahora si ignoráramos esta columna, el valor principal quedaría acá y ese también sirve. Entonces acá voy a agregar también sirve. Alguno de los dos. Lo voy a poner así. También serviría. Entonces ahora tenemos una base de S que es el de la intersección, el 1, 1, 0, y elegimos el primero de los generadores de S, el 1, 0, 0. Entonces, ¿cumplimos esto que decía el paso 1? Sí, porque agarramos una base de S que adentro tiene la base de la intersección. ¿Alguna pregunta? Deja la puerta abierta porque si no va a ser un quilombo. Bueno, Acá. Chao. Sí, ¿Vamos bien? arriba, entre el ST es igual a la base de 3, de 3, no, 3,3,0 y la pasó a 1, x, 1, ¿cómo fue? O sea, lo de ST igual a 0,0, a 3,3,0, o sea, los generadores de 3 lo pasó a 1, ahí, no, abajo. Ah, porque ahí tenés, fíjate que es el vector director. Y si vos pones un múltiplo, te genera la misma recta. Entonces yo lo que hice fue quedarme con números más fáciles para que sea más cómodo usarlo después. Sí, porque como el 3 es múltiplo. Claro, solo hice eso. Es múltiplo de 1. Bueno, miren, ahora la segunda parte la voy a hacer usando un truquito. Eso que está ahí es una base de T. Por lo mismo que dije antes, tengo dos generadores que no son múltiplos, así que son LI. Así que esto es una base de T. Y yo lo que quiero es armar una base de T que adentro tenga la intersección, que me quede algo parecido a eso. Y miren, la voy a escribir y después justificamos por qué eso funciona. Esta es una base prima que no es la que yo quiero. La que yo quiero es la que le pongo este nombre, B sub T. Entonces voy a poner el de la intersección y después voy a agregar uno cualquiera de esos dos. Y van a ver por qué funciona. Yo voy a decir esto. Este es el de la base de la intersección. Así que es un vector que está en esa intersección T. Y este es un vector cualquiera de T. Cualquiera. Y yo digo lo siguiente. Mirando esto que está acá, la dimensión de T es 2. Y yo acá tengo dos vectores que están en T. Son dos vectores, cantidad correcta, de T.
que además son LI, porque son dos no múltiplos. ¿Qué habíamos dicho? Para probar que algo es una base hay que probar que generan y que son LI, pero si tengo la cantidad correcta hay que probar que solamente generen o solamente sean LI. Bueno, son vectores de T que son LI y son la cantidad correcta, listo, son base. Así que ahí tengo una base de T. ¿Cuándo puedo hacer esto? Fácil, a ojo, cuando necesito llegar a una base que tenga dos vectores, porque chequear la independencia lineal de dos vectores es fácil. Ahora, si tuviera que llegar a algo que tiene tres vectores, la independencia lineal no es fácil, así que no lo podría hacer. Bueno, cuarto paso, y con esto terminamos si es cortito. Cuarto paso, quería escribir en azul, juntar base de S y base de T. Ah, porque hay algo que me olvidé de decirles. Bueno, ahora se los agrego acá. Vamos con los cuatro pasos. La base de S más T es agarrar esos vectores, el 1, 0, 0 y el 1, 1, 0, que dijimos que formaban una base de S, y juntar lo que conseguimos que es una base de T. Pero fíjense que el 1, 1, 0 que está acá repetido no lo voy a poner de vuelta. Así que pongo 1, 1, 1. Y esto que está acá forma una base de T. Entonces conseguimos lo que pedía el nombre ese de la base mágica. Una base de S más T que adentro tiene una base de S y también adentro tiene una base de T. Terminamos. Esa es la base mágica. Este procedimiento que acabamos de hacer es muy importante. Y me olvidé de decirles por qué no se podía hacer tan fácil como en el ejercicio anterior. Se los digo ahora. En el ejercicio anterior vimos lo siguiente. Miren. Quedó por allá. Siempre pasa lo mismo. Observación. El enunciado tenía este S y T, y lo que vimos en el ejercicio anterior era que si juntábamos generadores, eso me daba generador de S más T. O sea que esto que estoy escribiendo ahora está bien. Perfecto. Acá tengo una base de S y acá tengo base de T. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no funciona para resolver el ejercicio hacer esto que habíamos hecho en el anterior? En el ejercicio anterior hicimos este procedimiento, o sea, vimos por qué eso era cierto. Dijimos, mira, yo quiero un vector de S más T, tiene que ser alguien de S más alguien de T. Armamos las combinaciones lineales y dijimos, hey, el generado por S más T es juntar generadores de S y generadores de T. Perdón, los generadores de S más T son juntar generadores de S con generadores de T. Y al final de todo nos preguntamos, che, esos generadores que teníamos ahí, ¿son LI? Nos dimos cuenta que sí, por lo tanto armamos la base mágica sin querer. En cambio acá, si yo junto los generadores y me pregunto, ¿son LI? ¿Quién me puede argumentar? Y no, porque es R3, entonces no podés tener 4 dimensiones. Perfecto. Y además acá arriba armamos una base, y en este caso la dimensión de S más T es 3. Sí, o sea. Así que no, no son LI, pero no son LI. Si yo quisiera conseguir una base de S más T a partir de estos 4 generadores, ¿qué es lo que haría? Lo que haría sería ver cuál se puede tirar. Hay que tirar alguno. Si yo tirara esto, entonces no tengo más base de T. Entonces ya no tengo más base mágica, porque no aparece la base de T. La rompí tirándole un vector. Entonces ese es el problema. Así que para tener la base mágica que contenga base de S y base de T, hay que hacer estos 4 pasos. Empezar por la intersección, paso número 1.
extender la intersección a una base de S, extender la intersección a una base de T y después juntarlas. Ahora miren una cosa que parece cosmética, pero lo vamos a ver el miércoles por qué no es cosmética. Yo puse la intersección del lado derecho, ¿ven? Para que cuando yo acá tuviera estos dos, pudiera decir es la base de S. Si yo los hubiera cambiado de orden, no sería exactamente la base de S, sería otra base de S y tendría que ponerle otro nombre. Porque recuerden que las bases es importante que tienen orden. Entonces por eso lo hice de manera, ahí, miren la cámara, como que la base de S y la base de T cuando las junto se superponga y el de la intersección quede en el medio. Pero no se me giren los vectores, que se mantengan como estaban originalmente. Bueno, y la última pregunta, no, la última no, falta un montón. Mostrar que el 1, 2, 3 pertenece a S más T. Entonces esto que está acá, lo dejo así como un paréntesis grande, no lo vamos a usar más. Y ahora veamos que el vector 1, 2, 3 pertenece a S más T. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué es obvio que el 1, 2, 3 pertenece a S más T? Porque están... Creo que si sumás los tres vectores creo que te da, ¿no? Algo así. O sea, es combinación lineal del... Es combinación lineal de los tres, pero no es la suma de los tres vectores. Es obvio por esto. S más T es un subespacio de R3. Pero este tiene dimensión 3 y este tiene dimensión 3. Está incluido. Tienen la misma dimensión, son el mismo. Entonces si S más T es todo R3 y a mí me decís, fíjate que este vector pertenece a S más T, me estás diciendo, fíjate que este vector está en Y este R3. tiene S3 y él pertenece a coso 3. Está. Es obvio entonces. ¿Estamos de acuerdo que es obvio? Pero lo que vamos a hacer ahora es conseguir cómo se escribe como alguien de S más alguien de T, como hicimos atrás, acá. Escribirlo como alguien de S más alguien de T. Hagamos ese procedimiento. Entonces, el 1, 2, 3 lo voy a escribir como alfa por el primer vector de la base, ignorando el paréntesis de ahí del medio, más beta por el segundo de la base, más gamma por el tercero de la base. Así que si yo quiero, resuelvo este sistema. Me queda 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Ya está escalonado. De acá saco que gamma vale 3. Después gamma en la segunda ecuación me dice que beta y gamma suman 2. Así que beta tiene que valer menos 1. Y la primera ecuación me dice que alfa, beta y gamma la suma vale 1. Pero beta y gamma la suma vale 2. Así que alfa también tiene que valer menos 1. Si mis cálculos dan bien. Así que me vengo acá y escribo la combinación lineal, reemplazando alfa, beta y gamma. Me queda menos 1, menos 1, más 3. ¿Estamos de acuerdo? A ver si eso es correcto. Sí, y nos da... ¿Sí, no? ¿Está bien? Nos da 1 al primer, 1 en I, no, el 1 en C, de 2. 0, 0. ¿Ven cómo habíamos armado la base mágica? Este vector es de S. Este está en S y en T, o sea, es el de la intersección. Y este está en T. Entonces, eso lo escribí en verde ahí abajo. No sé si necesito tanto. Fíjense esto. Yo ahora pongo un paréntesis acá y digo... Y un paréntesis acá. Y digo, esto es lo mismo que... este menos este me queda menos 2, menos 1 y 0. Y después me queda 3,
3, 3. El 1, 2, 3 es esto más esto, sí. Ahora, el vector de la izquierda pertenece a S, porque agarré y hice una combinación lineal con dos vectores que están en S. Este está en S. Y el de la derecha pertenece a T. Ahí logré escribirlo como alguien de S más alguien de T. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Lo puedo hacer de otra manera? ¿Puedo conseguir otro vector de S y otro vector de T? ¿Qué me dicen? ¿Hay otra manera o no? Fíjense que en la opción 1, este vector que está en la intersección, yo lo dije, bueno, lo voy a juntar con el de S, entonces puse el paréntesis para juntar estos dos vectores. Ahora puedo hacer lo mismo con el de T. Entonces pongo un más acá y hago así. El de la intersección multiplicado por menos 1 lo junto con el de T. Y este de acá lo dejo solo. Entonces esto me queda menos 1, 0, 0, es un vector de S. Y el otro me queda 2, 2, 3, es un vector de T. Entonces lo pude descomponer al vector que ya sabíamos que pertenece a S más T, porque era obvio. Lo pudimos descomponer de dos maneras distintas, como alguien de S más alguien de T. ¿Creíble hasta acá? ¿Hay una tercera manera? ¿Se puede descomponer de otra manera más? ¿Se les ocurre cómo? Dejando solo el primero y sumando los de las puntas. Ahí no se puede hacer eso dejando el del medio, porque este está en S y este está en T. Si vos a estos dos los sumás, no sabes en qué subespacio cae. En cambio acá, lo que hicimos fue, este está en T, este está en T. Cuando hago esta cuenta sigue estando en T, por las propiedades de los subespacios. Entonces justo estos dos son los que no se pueden sumar así. Eso no se puede. Ah, ok. Entonces, pero se podría hacer una suma entre todos. No sabrías a dónde cae. No. Oh, oh. Esta ridiculez que acabo de escribir es la misma que la del principio, ¿no? Porque te dice 0 con el de la intersección. Pero miren lo que voy a hacer. Yo necesito que cuando armo la combinación lineal, el vector de la intersección aparezca menos 1 veces. Menos 1 veces. Entonces, miren lo que hago. Tremenda magia. Pongo 17 veces restando y 16 veces sumando. Ya está, sigue estando menos 1 veces el de la intersección. ¿Están de acuerdo? ¿Se mantiene la igualdad? ¿Sigue siendo el 1, 2, 3 el resultado de esta cuenta? Y el primer paréntesis es una combinación lineal entre vectores de S, así que va a estar en S. Y el segundo paréntesis es una combinación lineal de vectores de T, así que va a estar en T. Esto me va a quedar menos 1 menos 17 menos 18, menos 17,0. Más, y después me va a quedar 16 más 3, 19, 19, 3. ¿Cómo salió el 17? ¿De dónde salió el 17 y el 18? Hice esta cuenta. Menos 1 menos 17 me da menos 18. Y acá tengo 0 menos 17. Sí, pero la pregunta es dónde salió el 17. Este de acá. Porque vos fíjate que beta tenía que ser menos 1. Eso quiere decir que acá tiene que haber un menos 1 multiplicando este vector. Ese vector tiene que aparecer menos 1 veces. Y si vos mirás estos dos términos, ¿cuántas veces tengo el vector del medio? Menos 17 más 16 me da menos 1. Así que se mantiene. Entonces ese vector de la intersección lo repartí en dos pedazos y puse un pedazo con el de S y un pedazo con el de T. O sea, una en donde hay 5 y otra donde hay
Tres pasos también se podría. Sí. Vamos a escribir acá la Ah, moraleja. Moraleja. Si S intersección T no es solamente el cero, entonces B perteneciente a S más T se puede escribir de infinitas formas como alguien de S más alguien de T. En el caso anterior no lo hicimos, en el ejemplo 1, cuando hicimos este mismo procedimiento, pero la intersección daba 0. Por eso ni nos planteamos en escribirlo de muchas maneras. Acá que la intersección no nos dio solamente el 0, pudimos hacer este juego de escribirlo de muchas maneras distintas, ¿no? Acá fue la tercera manera, pero así como hice la tercera manera, ustedes se convencerán de que hay infinitas más. Bien, yo había dejado lo escrito acá abajo. No. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se viene entendiendo? Teorema de la dimensión. Teorema de la dimensión es un teorema muy importante que me gustaría que vean la demostración del teorema de la dimensión. No la voy a hacer ahora, pero esto que hicimos acá de las bases mágicas y que fue muy importante, para demostrar el teorema de la dimensión, exactamente se calcula la base mágica de S más T, pero de manera teórica, porque es para un S más T cualquiera. Y el teorema de la dimensión me dice que la dimensión de S más T es la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. En el ejemplo 1 nos sucedió lo siguiente. La dimensión de S era 2, la dimensión de T era 1 y la dimensión de S más T era 3. Así que, por ejemplo, por el teorema de la dimensión podríamos sacar esto. Dimensión de T menos dimensión de la intersección. Fíjense que recién lo dije. Esto vale 3. Esto vale 2. Esto vale 1. Por el teorema de la dimensión sacamos esto. Y es lo que les acabo de afirmar y ustedes me creyeron. Cuando yo decía que acá pudimos descomponer el vector de muchas maneras como alguien de S más alguien de T, fue porque la intersección era distinta de 0. En cambio en el anterior no nos planteamos hacer eso porque no se podía. Entonces ahora, con el teorema de la dimensión, acabamos de justificar eso que yo les había dicho y me creyeron. La dimensión este dio 3, este dio 2, este dio 1, así que la dimensión de la intersección vale 0. Y en el ejercicio 2, fíjense que tenemos esto. Dimensión de S más T es igual a dimensión de S más dimensión de T menos dimensión de la intersección. Empezamos el ejercicio calculando esto y viendo que era 1. Después, durante el ejercicio, hablamos de que estos valían 2. Por lo tanto, la dimensión de S más T es 3. Y si vamos para atrás y revisamos cómo conseguimos la base de S más T, yo les dije juntar bases de S más T y les pregunté cuál es la dimensión y dijimos que era 3, pero no lo justificamos. Ahora que el teorema de la dimensión nos garantiza esto, podemos justificar que esto es una base. Hacemos el camino al revés. O sea, yo junto generadores de S con generadores de T, consigo esto. ¿Son LI? Ni idea. El teorema de la dimensión me dice tenés la cantidad correcta. Listo, son LI. Ese sería el razonamiento, lo vamos a usar bastante. Así que este teorema de la dimensión nos adelanta cuál es la dimensión de una suma y nos puede permitir justificar si algo es una base de una manera más fácil.
A ver si acá dejé algo más, no me acuerdo. No. Bien, ese es el teorema de la dimensión. Les invito a que miren, está la demostración del video en 7 minutos, creo, no es tan larga. Vamos ahora a hacer la suma directa de subespacios. En el ejemplo 1, la intersección daba solamente el 0. En el ejemplo 2, la intersección no daba solamente el 0. Entonces ahora ya lo pongo como definición nueva. Si la intersección es solamente el 0, decimos que la suma de S más T es directa. Y la notación que le ponemos es esto. Le ponemos un circulito agregado al símbolo de suma. ¿Está bien? Entonces, a la definición anterior de calcular la suma entre S y T, si sabemos cuánto vale la intersección y vale solamente el 0, decimos que es una suma directa. Y como pasó en el ejemplo 1, si hay un vector que pertenece a S más T, se escribe como alguien de S más alguien de T. Acá dice, si el vector pertenece a S más T, entonces existe alguien de S y alguien de T, tal que W es la suma de ellos dos. Pero como comentaba recién, si la intersección es solamente el 0, la descomposición esta es de forma única. Entonces acá se pone un signo de exclamación que significa único. En este caso, como es plural, sería únicos. Así que lo leo así. Si W es un vector que está en S más T, entonces existen únicos vectores S minúscula de S, T minúscula del subespacio T, tal que W se descompone como alguien de S más alguien de T. Entonces hallar, acá hay que agregar los únicos. Bueno, un ejercicio para ver cómo se calcula la base mágica en el caso de tener suma directa. Y terminamos con la teoría, si no me equivoco, ya no vamos a tener más teoría. Y después tenemos que hacer algunos ejercicios estilo parcial para terminar. Hice lío. Así que esta también cuenta como la clase del paso. No. Bueno, primero, chequear que la intersección es solamente el 0. De vuelta acá, para no hacer muchas cuentas, puse un ejercicio que es bastante sencillo. Dice, chequear que la intersección es solamente el 0. Acá me doy cuenta que es demasiado pavo lo que dice, porque paso T a ecuaciones y de vuelta me queda, ven que puse dos vectores que están en el plano del piso, acá me equivoqué y de vuelta puse el mismo plano del ejercicio 1. Y entonces ahora agarro un vector genérico de S, 1, 1, 1, o sea que si armo el vector genérico será alfa, 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 reemplazo el X que pertenece a S en la ecuación de T. Entonces la tercera coordenada tiene que valer 0, me sale que alfa vale 0. O sea que si alfa vale 0, eso lo tengo que reemplazar ahí arriba. El X que pertenece a la intersección tiene que ser, reemplazando el alfa por 0, 0, 0, 0. S intersección T es este vector. Ah, no, paréntesis. Ahí va. O sea que S y T están en suma directa. Y la parte B me dice hallar la base mágica. Entonces para hallar la base mágica me voy a los apuntes de la tele. La base mágica tenía estos pasos. Hallar la base de la intersección, lo acabamos de hacer. La intersección no tiene base, porque es solamente el 0. Así que todos estos pasos quedan arruinados. Entonces miren lo que pasa acá. Ahí está la versión suma directa de hallar la base mágica. Si la intersección me da solamente el 0, no hay tal base. Entonces esto que decía hallar base de esa intersección T es chequear que la intersección te da 0.
extender la base de la intersección a base de S, bueno, esta cosa no existe, así que solamente es conseguir una base de S. Lo mismo para el paso donde extendemos a una base de T, no existe esto, así que sería hallar una base de T, juntar las bases de S y bases de T. Excelente. Entonces, ¿por qué esto es una base de S? Porque es un único generador que es LI. ¿Por qué esto es una base de T? Porque son dos generadores y son LI porque son dos y no son múltiplos. Así que la base mágica de S más T, sabiendo que es una suma directa, es simplemente juntar las dos bases. ¿Qué es lo que nos pasó en el ejercicio 1 del principio de la clase? Así que ahí está la base de S, acá está la base de T. Ahí tenemos la base mágica, fue mucho más fácil. Bueno, y ahora tenemos la certeza de que el 252 se escribe de manera única como alguien de S más alguien de T. ¿Por qué de manera única? Porque es una suma directa. Así que la parte C la hacemos fácil sabiendo eso. Y de vuelta, ¿por qué seguro se va a poder escribir como alguien de S más alguien de T? S más T, ¿qué dimensión tiene? Usemos el teorema de la dimensión. Como es una suma directa, dimensión de S más dimensión de T menos dimensión de la intersección. Este tiene dimensión 1, este tiene dimensión 2, este 0, así que la cuenta da 3. Entonces, S más T dio todo R3, de casualidad. Eso justifica que estos tres vectores que tenemos acá son LI, porque lo que hicimos fue juntar generadores de dos subespacios, me da generadores de la suma. ¿Cómo sé que son LI? Porque es la cantidad correcta. Bueno, entonces el 252 seguro se escribe como combinación lineal de esos tres vectores, del 1, 1, 1, más beta por el 1, 2, 0, más gamma por el 1, menos 1, 0. Pero ahora fíjense que el primero está en S, así que cuando yo lo multiplique por alfa va a estar en S. El 1, 2, 0 está en T y el 1, menos 1, 0 está en T, así que cuando ponga el paréntesis así, todo eso va a estar en T y esa va a ser la única manera de descomponerlo, no va a haber otra. El teorema nos garantiza de que no hay otra. La pregunta es quiénes son alfa, beta y gamma. Hacemos acá la cuenta en el costadito. Tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0 y 1, menos 1, 0. Y del otro lado, 2, 5, 2. Bueno, este sistema debería ser compatible determinado. ¿Quién me da un argumento de por qué es compatible determinado sí o sí? Y porque si te genera todo R3 y base, Si me genera todo R3 no te terminé de escuchar, perdón. o sea, si te genera R3 debería estar incluido, o sea, tenés una sola solución que te... No, eso quiere decir que sería compatible. Pero ¿por qué va a ser determinado también? No se me ocurre una manera más fácil de escalonar. O sea, la manera tradicional, pero quiero aprovechar esos ceros, así que hago esto. O sea que acá es al revés. Hay que primero descubrimos cuál es Z. No sé si es al revés. Lo que yo estoy haciendo es triangulando de cualquier manera porque tengo la certeza de que es determinado. Yo tengo la certeza, Por pero eso la pregunta es... triangulamos de la forma contraria. Ya sabemos cuál es cosa. ¿Alguien se le ocurrió por qué es determinado? ¿Sí? A ver, la última es igual a que representa Z. Alfa es igual a 2 de la tercera ecuación. Sí. De la segunda ecuación sale que beta vale 1. Y en la primera ecuación, alfa y beta, en la primera ecuación me queda alfa más beta más gamma igual a 2. Entonces gamma vale menos 1. Así Eso que quiere decir. nadie me dijo todavía por qué es determinado, sí o sí.
puede ser que como no tenés la intersección es igual a cero entre S y T, 252 pertenezca a uno solo de los No, espacios. no, la respuesta es porque estos tres vectores son LI. Entonces el sistema con ceros es compatible determinado. Y si ese es compatible determinado, cualquier otro sistema también va a ser compatible determinado. Ah, 3. Te desilusionó la respuesta. Ahí va. Listo. Este pertenece a S, este pertenece a T. Terminamos. Bien. ¿Esto tenía algo más? No. Esos son los únicos. Bueno, hay que hacer un par de ejercicios de parcial. ¿Quieren darle de corrido? ¿Quieren descansar un par de minutos antes de hacer estos ejercicios? Descansar un poquito. La dictadura, el que habla primero. Jano se transformó en el dictador. Bueno, paremos 10 minutos y después hacemos esos ejercicios. ¿Les parece? ¿Seguimos y cuarto? ¿Me dejás la última parte Sí. del ejercicio, por Para favor? que pongo